Bienvenidos. En este video vamos a desarrollar un modelo de inteligencia artificial que nos ayudará a entender mejor cómo el ejercicio modifica el perímetro abdominal. Te invito a acompañarme en esta emocionante tarea. Para ello vamos a usar métodos de ciencia de datos e inteligencia artificial con el objetivo de entrenar un modelo que nos calcule la medida del perímetro abdominal, cintura o barriga, es decir, lo que nos medimos pasando justo por el ombligo. Es fundamental conocer nuestros datos para hacer modelos de aprendizaje automático, así que empezaremos haciendo un análisis descriptivo. En este caso vamos a predecir el valor del perímetro abdominal usando 7 parámetros muy comunes en una historia clínica electrónica, que son edad, sexo, peso, estatura, presión arterial y glicemia. Y por otro lado, con algunos datos de actividad física, según si es moderada, intensa o un trabajo físico extenuante. Pero ¿a qué nos referimos con ejercicio moderado? Es todo ejercicio físico que nos haga aumentar mucho nuestros latidos del corazón y aumente el consumo de oxígeno mediante respiraciones fuertes, pero que nos permita conversar mientras lo hacemos, como trotar o andar en bicicleta. En tanto que el ejercicio intenso es el que ya no nos permite tener una conversación fluida, debido al esfuerzo que estamos realizando, como correr sostenidamente, jugar fútbol o alzar pesas. El ejercicio físico asociado al trabajo se da en profesiones y situaciones específicas, por lo que no es medido en horas, como apagar un incendio, trabajar en una mina o en una construcción pesada. Al observar nuestros datos, es importante notar que varias personas carecen de valores de ejercicio, porque seguramente no realizan ninguno. Esto tómenlo en cuenta para más adelante. A continuación, voy a mostrar el código necesario en lenguaje R, Tidyverse, que conduce a la creación del modelo, con el objetivo de que sea posible su reproducción y validación por la comunidad. Además, con el interés de mostrar los pormenores del proceso necesario para la creación de modelos de aprendizaje automático en el campo de la salud. Vamos a realizar un histograma apilado por sexo y segmentado por rango de edad con líneas entrecortadas que indican los promedios. Vamos a ver. Nuestro gráfico nos indica cómo se distribuye el perímetro abdominal en la población. Arriba, el grupo de menos edad, y abajo el grupo de más edad. Esta primera línea entrecortada corresponde al promedio del perímetro abdominal en las mujeres jóvenes, que sería de unos 86 centímetros. Esta otra línea entrecortada a la derecha, al de hombres jóvenes, que está en unos 88 centímetros. Podemos notar un salto significativo de aproximadamente 7 centímetros en ambos promedios, relacionado con el aumento de edad, es decir, que envejecer nos hace más gordos. Vamos a hacer un análisis numérico de lo que vimos en el gráfico anterior. Calculamos el promedio, la desviación estándar, el error estándar y los intervalos de confianza. Lo llamativo aquí es ver numéricamente que la diferencia del perímetro abdominal entre mujeres y hombres es de unos 2 centímetros en ambos grupos y que hay un aumento significativo según la edad, como ya vimos, de aproximadamente 7 centímetros. Ahora vamos a crear una serie de diagramas de dispersión o de puntos con líneas de tendencia. Aquí está el código básico que forma esta serie de gráficos que vamos a ver y se especifican las variables que vamos a usar. En el primer gráfico observamos cómo se relaciona el perímetro abdominal con el peso. ¿Se atreven a adivinar cómo va a verse esta línea de tendencia? Pues como era de esperarse, el perímetro abdominal aumenta a la par del peso. Y esto sucede para hombres y mujeres. Sin embargo, aunque las líneas son casi paralelas, la de las mujeres está un poco más arriba, lo que significa que el mismo peso se traduce en más perímetro abdominal en las mujeres que en los hombres. Esto simplemente por las características biológicas inherentes al sexo. En este segundo gráfico de nuestra serie, analizamos cómo se relaciona el perímetro abdominal con la estatura. Vemos que hay una leve tendencia de aumento de perímetro abdominal con respecto a la estatura en ambos sexos. Pero aquí hay algo más que llama la atención, y es que se pueden distinguir dos grupos bien marcados, el de las mujeres y el de los hombres, porque en promedio las mujeres tienen una estatura menor que los hombres. Quiero que noten algo más. Por ejemplo, vamos a tomar la estatura de 157 centímetros más o menos, porque hay varios casos de hombres y mujeres con esta altura. En ambos casos hay muchas personas con perímetro abdominal alto y perímetro abdominal bajo,
por lo que podemos decir que el perímetro abdominal es casi independiente de la estatura en ambos sexos. En este diagrama vemos la relación entre la glicemia o azúcar en la sangre y el perímetro abdominal. He cambiado un poco la forma de calcular la línea de tendencia para que siga una forma no lineal y podamos extraer información más relevante de este gráfico. Estos datos de glicemia fueron en ayunas, por lo que a partir de esta línea amarilla se indican los pacientes con mayor probabilidad de tener diabetes, en tanto que en la línea roja indica los pacientes que definitivamente son diabéticos. Sorprendentemente, en niveles bajos, la glicemia y el perímetro abdominal no tienen relación, pero se refuerza la relación a partir de una glicemia con un valor de 100 y hay un aumento sostenido entre 120 y 200, en donde la relación se hace más fuerte y luego permanece alta. Es decir, que si nuestra glicemia es mayor a 100, es más probable que engordemos más fácilmente. La tensión arterial está compuesta de dos números, por ejemplo 120/80. El primero se llama tensión arterial sistólica. Vamos a ver cómo se relaciona el perímetro abdominal con la tensión arterial sistólica. He cambiado la segmentación del gráfico a por edad, porque en este caso es un gráfico más interesante. Como referencia, la línea amarilla nos muestra el corte de hipertensión arterial. Vemos que la población más joven en naranja es más sensible a los cambios de tensión arterial, es decir, si aumenta la tensión arterial sistólica, hay un aumento más marcado del perímetro abdominal, mientras que en las personas con más edad, el aumento de tensión arterial sistólica no representa un aumento tan pronunciado, aunque todavía existe una relación positiva con el perímetro abdominal. Adicionalmente, notamos que la población joven presenta tensiones arteriales más bajas que la población de más edad. Algo similar sucede con la tensión arterial diastólica, que en una medición de 120/80 sería el 80. Prácticamente se presenta la misma tendencia observada en el gráfico anterior. Ahora, vamos a explorar nuestras variables de ejercicio. Para considerar estas variables vamos a realizar un análisis gráfico mediante líneas de tendencia, todo con el objetivo de evitar un análisis numérico que suele ser más tedioso. Voy a usar diagramas de caja sobrepuestos al diagrama de dispersión que lo forma. Estos gráficos están facetados por edad y sexo. Aquí vemos el código que forma nuestro gráfico. Quiero que notes que estamos comparando 4 grupos simultáneamente, que serían hombres de 18 a 40 años, hombres de más edad, mujeres jóvenes y mujeres de 41 a 69 años. Vamos a ver qué perímetro abdominal tienen, según los días que van a entrenar. Estas líneas más grandes, dentro de la caja, son las medianas, que son una forma de determinar el centro del grupo, similar al promedio. Por ejemplo, en el grupo de las mujeres jóvenes, se observa claramente que las personas que van 6 días a entrenar tienen menos perímetro abdominal. Sin embargo, hay un gran inconveniente en esta tendencia, y es que no hay los suficientes casos para analizar, son únicamente 6, por lo que no se puede determinar una tendencia, al menos no de esta manera. Lo que sí podemos decir con seguridad es que a los hombres jóvenes les gusta hacer ejercicio pocos días a la semana, pues tenemos más casos en 1, 2 o 3 días, mientras que en el grupo de hombres de mayor edad parece un poco más equilibrado, pero ir solo un día también es popular. En los grupos de las mujeres, en cambio, está más repartido el asunto. Se puede encontrar mujeres en todos los grupos. Este es un gráfico similar, pero ahora hablamos de ejercicio moderado en horas al día. Sorprendentemente, vemos personas que realizan hasta 8 horas diarias de ejercicio moderado en todos los grupos, pero lo más popular es hacer 1 o 2 horas al día. Y sí se nota una pequeña tendencia, pues a más horas de ejercicio moderado, menos perímetro abdominal, principalmente en mujeres jóvenes y en hombres de más edad. Veamos este otro gráfico formado por los días que se realiza ejercicio intenso. Vemos que tanto los hombres jóvenes como los de mayor edad prefieren ir 5 o 6 días al gimnasio o hacer ejercicio intenso. Y se puede notar una pequeña tendencia de disminución del perímetro abdominal, sobre todo en hombres de más edad. En el grupo de las mujeres, fijémonos en las líneas que salen de la caja hacia arriba. Sobre todo en las mujeres de mayor edad, que tienen más perímetro abdominal, prefieren ir más días a la semana a entrenar intensamente.
En cuanto al número de horas al día de ejercicio intenso, se ve que en todos los grupos se entrena 1 o 2 horas en su mayoría. Ahora, quiero mencionar que es muy importante conocer del tema que se está haciendo el análisis para interpretar de manera más precisa algunos puntos. Debemos tener en cuenta que en estos datos no todas las personas tienen los mismos objetivos de salud. Por ejemplo, habrán personas que quieren bajar de peso y otras que desean ganar masa muscular. Por eso este análisis se llama descriptivo, porque no tenemos conclusiones definitivas. El objetivo de esto es conocer los datos, cómo son las variables y cómo se comportan frente al perímetro abdominal. Para finalizar este análisis descriptivo, quise ver las personas que combinan ejercicio moderado con ejercicio intenso. Y en realidad hay pocas personas que lo hacen, por lo que sería útil un modelo de predicción de perímetro abdominal donde se pudiera colocar los propios datos y saber cuál es el cambio según el tipo y cantidad de ejercicio que se realice. Por eso vamos a ver el poder de un modelo de inteligencia artificial que pueda combinar estas variables para predecir la medición de perímetro abdominal. Para lograr esto debemos preparar nuestros datos. Esta etapa se llama preprocesamiento y consiste en dividir la información en datos de entrenamiento y datos de prueba. Luego procedemos a aplicar una fórmula adecuada para el preprocesamiento de nuestros datos, entre los que se destaca la imputación, es decir, llenamos los datos vacíos, estimando su valor usando un algoritmo llamado KNN, o vecino más cercano, que se programa con esta línea de código, que en este caso eran los valores de ejercicio que no estaban disponibles en nuestro conjunto. Los preparamos y aplicamos a todos nuestros nuevos conjuntos de datos. ¿Recuerdas que al inicio te comenté que habían datos faltantes? Bueno, ahora que se imputaron, aquí está el cambio. El resultado es un número estimado de ejercicio, acorde a cada variable. Podemos notar que ya no tenemos datos faltantes o no disponibles. Aquí es donde por fin sucede la magia. Con esta pequeña línea de código se entrena el modelo. En este caso usamos un algoritmo llamado XGBoost, que está definido no solo como un árbol de decisión, sino muchos. Es un bosque aleatorio con refuerzo de gradientes. Ese es el nombre real. Además, escribí este pequeño código para ver cómo va mejorando el rendimiento del modelo con cada aprendizaje. Vemos que en la primera repetición tiene un error promedio de 63 centímetros, en su segunda 44, en su tercera 31, en su aprendizaje número 15 comete un error promedio de 4.65 centímetros. Pero, ¿por qué no hago más repeticiones para que aprenda hasta llegar a 0? Bueno, responder esta sola pregunta me tomaría un par de videos, pero la respuesta corta es que el modelo se sobreajustaría, es decir, memorizaría los datos con los que fue entrenado y cometería errores muy grandes al intentar predicciones con nuevos datos. Ahora, con nuestro modelo recién entrenado, vamos a hacer la predicción con datos que no se han visto antes, con el fin de evaluarlo. Estos datos tienen el mismo formato de preprocesamiento. Con esta línea de código realizamos la predicción. Luego simplemente unimos la medición que nos dio nuestro modelo con la columna de los datos reales del perímetro abdominal. Así se ve la comparación de una pequeña muestra de los resultados. Al lado izquierdo está la medición realizada con una cinta métrica y a la derecha lo que predijo nuestro modelo. En este primer caso tenía 107 centímetros y predijo cerca de 103. Acá tenía realmente 91 y predijo 92. Aquí hay una mayor diferencia, predijo casi 90 y tenía realmente 83. Aquí se acerca bastante, 97 y 97.6. Aquí 80 y 79. Y esta otra se aleja un poco, esta vez estimando por debajo de lo real. Las siguientes son también estimaciones con un error muy bajo, de unos pocos milímetros. Podríamos decir que es un modelo que se ajusta bastante a la realidad. Sin embargo, hay que evaluarlo de manera numérica. Con estos datos voy a crear un gráfico que me permita visualizar todos los resultados de un solo vistazo, con lo cual va a ser más fácil analizarlos que manualmente resultado por resultado. Este código nos permite realizar ese gráfico. Esta línea naranja representa la predicción perfecta. Si todos los puntos tocan esta línea, se sabría que está sobreajustado. Memorizó las respuestas y no es lo que queremos. Mi interés es que se acerquen mucho y que la distancia hacia arriba y hacia abajo sea constante. Con este gráfico rápidamente podemos notar un problema. Cuando el perímetro abdominal es aproximadamente menor de 80, el modelo sobreestima los resultados, es decir, predijo un mayor valor de perímetro abdominal. Y lo contrario sucede cuando el perímetro abdominal es más alto que 105 centímetros.
En este caso lo subestima al valor de perímetro abdominal real. Sin embargo, el modelo funciona correctamente dentro de este rango. Existen técnicas para mejorar este tipo de errores, que no las veremos ahora. Si te gustaría explorarlas, puedes dejar un comentario y hacérmelo saber. Una vez hecho esto, veamos el rendimiento numérico de nuestro modelo, la realidad en números. Nuevamente el código es muy directo y solicitamos las métricas de los resultados. RMSE indica qué tanto las predicciones se desvían hacia arriba o hacia abajo. Es el promedio de todas, es decir, el error típico. Lo ideal es que se acerque a cero. RSQ o R cuadrado es un coeficiente de determinación y es una medida de qué tanto el perímetro abdominal puede ser explicado con los datos que tenemos, es decir, las constantes vitales y el ejercicio. Notamos que el modelo no puede explicar el 25% de los resultados. Nos hace falta algunos datos. ¿Podrías imaginar qué tipos de datos nos están faltando y cómo pueden influir en el perímetro abdominal? Naturalmente, datos de la dieta. No estamos nutriendo al modelo, nunca mejor dicho, sobre datos de alimentación, tipo de dieta, calorías consumidas, entre otros datos que podrían ayudar a perfeccionar este modelo. El MAE es una métrica hermana del RMSE, pero difiere la manera en que se calcula. Igualmente nos indica el error aproximado que comete nuestro modelo. Sabiendo que hay varios aspectos que se pueden mejorar, vamos a ver cómo se comporta nuestro modelo en una aplicación en la vida real. Este es un ejemplo y depende de tus objetivos de salud, como ya lo habíamos dicho. La medición precisa del perímetro abdominal puede ser útil para las personas que quieran ganar masa muscular o con desnutrición. Basado en los datos que ya analizamos, aquí tenemos una aplicación. Primero vemos que de este lado podemos introducir nuestros datos biométricos, usados en el modelo. Sexo, edad, peso, estatura, presión arterial, glucosa y los datos de ejercicio. Además, nuestro tablero calcula automáticamente el índice de masa corporal. Veamos cómo funciona con un ejemplo. Pensemos en un hombre de 40 años que pesa 85 kilogramos y que mide una estatura de 1,65. Tiene una presión arterial óptima de 110/70 y una glicemia de 95. Nuestro amigo tiene un índice de masa corporal de 31.2, por lo que está en obesidad grado 1. Vamos a decir que realiza ejercicio moderado 3 veces a la semana, 1 hora al día. Al cabo de 4 meses de este tipo de ejercicio, su perímetro abdominal va a disminuir 4.2 centímetros. Si aumentamos los días de ejercicio a 5 días por semana, 1 hora al día, vemos que va a disminuir 5.6 centímetros aproximadamente. Ahora vamos a agregar ejercicio intenso. Si nuestro amigo realiza 1 hora de ejercicio intenso, los mismos 5 días de la semana, vamos a ver una predicción de una disminución de 4.4 centímetros. Veamos qué predice si nuestro amigo realiza ejercicio intenso los 7 días de la semana por 1 hora. La predicción casi que se duplica a 8.2 centímetros. ¿Qué les parece aumentar a 7 días del ejercicio moderado y mantener el ejercicio intenso? ¡Wow! Podríamos bajar más de 10 centímetros en 4 meses. Son varias tallas. Sin embargo, tenemos que hacer una pausa e indicar que en muchos casos puede que no sea saludable bajar 10 centímetros de perímetro abdominal en 4 meses. Por eso lo adecuado es conocer con precisión los objetivos de salud de cada persona y según sus necesidades y capacidades, vigilar la disminución segura del perímetro abdominal, con seguimiento por personal de salud. Esto es importante porque además se puede evaluar y reentrenar el modelo para que la predicción sea personalizada y más precisa. Pensemos ahora que nuestro amigo trabaja en una construcción y que debe ir a trabajar los 5 días de la semana. Al cabo de 4 meses de trabajo habrá bajado 5 centímetros de barriga. Busquemos una cantidad de ejercicio para bajar aún más. Digamos que luego del trabajo va al gimnasio a levantar algo de peso por 1 hora. Suena improbable, pero veamos qué pasa. Sorprendentemente bajaría menos. Recordemos que el modelo no es lineal, es un algoritmo complejo. Ahora vamos a considerar una mujer de 40 años que realiza 5 días a la semana ejercicio moderado, por 1 hora. Esto representa una disminución de 5.6 centímetros de perímetro abdominal. Cambiemos únicamente la edad de esta persona. Sigue teniendo el mismo índice de masa corporal, pero ahora tiene 25 años. ¡Wow! Va a ser más fácil que pierda peso, casi 10 centímetros y solo con ejercicio moderado.
A sus 55 años, vemos que va a bajar 4.2 centímetros. Volvamos a los 40. Pero ahora esta mujer tiene diabetes e hipertensión arterial. Tiene una tensión arterial de 150/90 y una glicemia de más de 150. Vemos que va a disminuir con el mismo régimen únicamente 1.33 centímetros. Con estos ejemplos nos hemos entretenido un poco con la ciencia de datos, pues vemos el impacto del estado de salud de una persona y del ejercicio físico que realiza en el diámetro de su perímetro abdominal. Es importante para mí mostrar que en esta nueva era, el empleo de la inteligencia artificial en salud nos está permitiendo llegar a lo que se conoce como medicina de precisión. Porque si usara mis propios datos de entrenamiento y mi estado actual de salud, con este mismo modelo, podría saber con exactitud qué tipo de ejercicio es más conveniente para mí, cuánto ejercicio realizar y cuál es el impacto que va a tener ese ejercicio en mi salud. Todo esto es aplicable en varios contextos. Imagina trabajar con tu gimnasio para que te entregue una evaluación exacta de tu salud luego de unas pocas sesiones de entrenamiento. O una clínica de diabetes, donde necesitamos controlar el perímetro abdominal porque representa un mayor riesgo de sufrir un infarto. O mediante una aplicación en la palma de tu mano en donde puedes supervisar tu estado de salud y compartirlo con tu médico de confianza. Como acabas de ver, estamos trabajando muy duro para desarrollar modelos de inteligencia artificial que contribuyan proactiva y directamente en tu bienestar y en el empoderamiento hacia tus objetivos de salud. Así que si te gustó, déjame un comentario o dale un like que te cuesta $0. Eso es todo por hoy y nos vemos en una próxima vez con más ciencia de datos para la salud.